Bienvenidos a mi exposición, la cual se titula Los misioneros y la ley de los demonios, una lectura jesuita del edicto de expulsión de los padres. Todas las traducciones que aquí se encuentran son de mi autoría. En esta presentación analizaremos el edicto de expulsión de los padres, firmado por Hideyoshi Toyotomi en 1587, y también examinaremos de qué manera reprodujeron los jesuitas este documento. Partimos de la premisa de que toda interpretación escrita o crónica trasciende el ámbito de lo lingüístico, dejando entrever la cultura y las creencias que su autor posee. Por lo tanto, en este estudio no solo consideraremos en qué contexto los padres elaboraron dicha interpretación, sino que también revisaremos la cosmovisión que aquellos poseían, producto de su formación religiosa y su labor como agentes evangelizadores. Francisco de Javier llegó al sur del Japón en 1549 y se lo considera el padre de la misión japonesa. En sus cartas se puede observar cómo aquellos eventos que interfieren en su misión son adjudicados a acciones concretas del demonio. De la misma manera, los sujetos que, engañados por el diablo, predican falsas creencias y se oponen a la difusión del evangelio, se convierten en un instrumento del enemigo. Así se expresa en Navarro acerca de los monjes budistas del Japón. Yo no me asombro de los pecados que hay entre los bonzos y bonzas, más aún, que haya muchos en cantidad, porque gente que, dejando de adorar a Dios, adora al demonio, teniéndolo por su Señor, no puede dejar de hacer pecados enormes. Según Javier, los monjes, debido a su ignorancia, se encontraban adorando al demonio disfrazado. Como consecuencia, su naturaleza misma se pervertía. En otra carta escrita en Malaca, el 22 de junio de 1549, el jesuita caracteriza a los monjes como sus enemigos, a quien esperaba poder desacreditar de manera pública para ganar nuevos adeptos. Como explica Clark, para la época que nos atañe, la visión de un mundo compuesto de contrarios se constituye en un lugar común al interior de la literatura renacentista. Desde esta perspectiva, el bando propio se encontraba del lado de la bondad y la verdad, mientras que los errores de los contrarios vulneraban la cristiandad, siendo asociados así con la maldad y el demonio. El discurso religioso también se valió de esta herramienta para construirse a sí mismo en un contexto marcado por la rivalidad confesional. Como menciona Reeves, los jesuitas percibieron al mundo como un campo de batalla entre dos grandes fuerzas opuestas, el bien y el mal. Esto se condice con la cosmovisión de Ignacio de Loyola, principal fundador de la Compañía de Jesús y mentor de Javier, quien en sus ejercicios espirituales evoca la imagen de un enfrentamiento bajo dos facciones, las cuales estarían comandadas por Jesucristo por un lado y por Lucifer por el otro. Hoy se sabe que el edicto de Hideyoshi no fue el primer documento público que puso en cuestión la presencia de los jesuitas. En efecto, en 1565, el emperador Ogimachi firma un edicto en donde se expulsaba a la religión de Deus de la capital. El padre Louis Frois, uno de los pilares de la expansión de la misión e historiador de la compañía, explica en su libro que esto habría sido el resultado de una conspiración palaciega contra los padres, por parte de un grupo aristócrata budista que era cercano al emperador. Este edicto, sin embargo, quedaría sin efecto luego del advenimiento de Oda Nobunaga. Hijo de un daimyo menor de la región de Owari, este guerrero logró expandir su influencia y poder militar por varias provincias del Japón, incluyendo la capital. Allí habría asegurado a los padres que, a pesar del edicto del emperador, podían continuar con sus actividades misioneras en Kioto. Luego de su inesperada muerte en 1582, a manos de uno de sus vasallos, sería Toyotomi Hideyoshi quien buscaría continuar con la unificación de la nación. Nacido en el seno de una familia campesina, se habría convertido en soldado de Nobunaga, participando así en varias de sus campañas militares. Hideyoshi sería nombrado en 1585 canciller del emperador, o en japonés, Kanpaku, lo que le habría dado un gran poder de decisión. Un año después, les habría otorgado a los padres en mayo de 1586 un permiso de estadía y predicación que se extendía por todo el Japón. Esto les habría hecho creer que Hideyoshi sería su nuevo protector. Por lo tanto, es comprensible que su decisión de expulsarlos del archipiélago haya generado un gran desconcierto entre ellos. Un día antes de que el edicto fuese proclamado,
esto es el 18 de junio de 1587, se distribuye por todo el país un documento titulado Memorándum. Su contenido nos otorga algunas pistas acerca del cambio de actitud de Hideyoshi con respecto a los padres. La primera cláusula dice: el ser un seguidor de los padres, esto es, de la religión cristiana, debe ser un producto de la voluntad de aquella persona. Aquí se enfatiza el derecho a elegir la propia religión, mientras que se prohíben las conversiones forzosas de los tenentes por parte de sus señores. La segunda cláusula dice: el hecho de que en los estados, distritos o pueblos que han sido entregados a los señores, sus campesinos, monjes y otros de bajo rango deban convertirse en seguidores de los padres, al igual que su señor, a pesar de su voluntad, constituye un acto injusto, por lo cual es aquí penalizado. En síntesis, se deja en claro que tanto la gente del común como la clase baja guerrera son libres de seguir sus creencias, y el forzarlos a optar por una religión es un acto que se encuentra por fuera de la ley. La siguiente cláusula compara estas conversiones compulsivas y las acciones de los cristianos con la serie de insurrecciones basadas en la creencia de los monjes Ikko, originadas en el templo Ishiyama Honganji y combatidas fervientemente por Nobunaga. El hecho de que aquellos daimyo que poseen estados, distritos o pueblos conviertan por la fuerza a aquellas personas que se encuentran allí en seguidores de la religión cristiana resulta un hecho mucho más aberrante que el que los discípulos del templo budista de Honganji hayan erigido su propia ciudad amurallada. De esta manera, las conversiones son vistas como un desafío a la soberanía aún mayor que dichas rebeliones, las cuales Hideyoshi conocía de primera mano, debido a que había participado en las últimas campañas militares para erradicarla junto a Nobunaga. La sexta cláusula dice: con respecto a los seguidores de la religión de los padres, Hideyoshi ha escuchado que reciben consejos desde afuera, siendo más peligrosos que los de la escuela Ikko. Para Hideyoshi, los cristianos son más peligrosos aún que aquellos monjes rebeldes, debido a que mantienen contactos por fuera de los límites del Japón, esto es, con la India y Europa. Pese a todo esto, en la novena cláusula del documento se clarifica lo siguiente: el hecho de que la gente de clase baja se convierta por su propia voluntad en seguidores de los padres no constituye un problema, debido a que ésta forma parte de las 8 y 9 escuelas del budismo. Por lo tanto, ser un seguidor de la religión cristiana no queda prohibido, siempre y cuando se trate de aquellos que no ostentan una posición privilegiada en la sociedad o un cargo estatal. Más aún, optar por la creencia de los padres es considerada una opción válida, ya que formaría parte de las escuelas budistas del Japón. Previamente al edicto, 2 mensajeros del gobierno fueron enviados hacia Nagasaki, en donde se encontraba el superior Gaspar Coelho. Por medio de estos, Hideyoshi cuestionó al misionario acerca de sus métodos utilizados para convertir a los japoneses, y criticó sus ataques a los templos locales. Coelho habría respondido que la conversión de los japoneses era producto de su propia voluntad, y que estos, al aprender de Dios, dejaban atrás aquellos ídolos falsos que los monjos les ofrecían, lo cual terminaba muchas veces en la destrucción de sus imágenes y templos. Luego del interrogatorio, Hideyoshi firma el documento conocido comúnmente como el Edicto de Expulsión de los Padres, el cual lleva la fecha del 19 de junio de 1587. Empezaremos analizando la segunda cláusula. Se dice que los señores cristianos acercan a las personas de aquellos estados y distritos que controlan a los padres y los hacen seguidores de su religión. Algo sin precedentes. Los estados, distritos y pueblos han sido otorgados como feudos a los señores por parte del señor de Tenka de manera temporal. Por lo tanto, los señores deben respetar la ley impartida por el señor de Tenka y seguir sus designios en todos los asuntos. De no hacerlo, serán castigados en su calidad de subordinados. Aquí encontramos una diferencia importante con el memorándum. No solo se remarca que son los señores cristianos quienes acercan a sus subordinados a los padres, sino que también se condena la destrucción de santuarios y templos dentro de sus dominios. Por lo tanto, en la siguiente cláusula se explica que,
Si Hideyoshi permitiese a los padres continuar con la difusión de su credo, esto significaría la destrucción del budismo en Japón. Para terminar con esto, el señor de Tenka les da a los padres 20 días para abandonar el Japón. No obstante, el documento finaliza dejando en claro que estas cuestiones no debían interferir con el comercio extranjero. Sin embargo, ¿qué era lo que daba legitimidad a semejante decisión? ¿Qué relación hay entre el poder del señor de Tenka y la religión local? Las respuestas se encuentran al inicio del documento. El hecho de que a pesar de que el Japón es el país de los kami, refiriéndose a las deidades locales, los padres vengan desde el país de los cristianos a difundir aquí sus enseñanzas desviadas, esto es, en japonés yajo, es algo completamente inaceptable. Aquí se hace una marcada distinción entre una nación de los dioses y una nación de los cristianos. Los padres habrían venido de este lugar geográficamente indefinido, en donde se profesaba aquella religión, para difundir un conjunto de creencias que iban en contra de las leyes del budismo japonés. Freud traduce esta misma oración de la siguiente manera: debido a que Japón es el reino de los kamis, esto es, de los dioses, y del reino de los cristianos vienen los padres a difundir una ley de los demonios, esto es en gran manera algo aberrante. Ahora bien, ¿a qué se refiere el edicto con enseñanzas desviadas o en japonés yajo? Sabemos que el mismo concepto ya había sido utilizado durante el siglo XIV contra la corriente Tachikawa, nacida dentro de la escuela budista Shingon, para ser descalificada como herética. Este término también será empleado de gran manera a lo largo del siglo XVI por la literatura anticristiana. No obstante, como ha señalado Shimizu, esta división entre la ley correcta del Japón y las enseñanzas desviadas de los padres no responde a una preocupación real en el plano de las creencias, sino que sería una mera retórica para justificar el deseo de Hideyoshi de poner freno a la creciente influencia de los misioneros al interior de la estructura del poder local. Por otro lado, no parecería haber un abismo conceptual entre estas enseñanzas desviadas criticadas en el edicto y la ley de los demonios de Freud. No obstante, la figura del demonio en la cosmovisión católica de la época tiene un valor simbólico que es difícil de encontrar en el término japonés. Esto es, la implicancia de un universo dividido entre dos grandes fuerzas que se encuentran en guerra. Veamos cómo el padre Organtino, jesuita italiano que había logrado instalarse en la capital, manifiesta de manera clara en sus cartas que Hideyoshi era quien ahora lideraba el frente enemigo. Donde se entiende claramente ser Hideyoshi enemigo capital de nuestra santa ley, o sea, por la causa que manifiesta en su tiránico edicto, es como Herodes, por miedo a perder el estado temporal de Tenka que él ahora injustamente usurpa. Aquí la comparación de Hideyoshi con Herodes no es casual, ya que para los jesuitas la cristiandad había vuelto en Japón a su estado primitivo, y se encontraba ahora sitiada por el enemigo. El diablo estaba dando su mayor batalla, y los soldados de Cristo debían estar preparados para cualquier cosa, lo cual es evidenciado por las palabras adjudicadas a Ukon, gran daimyo cristiano. En las guerras que hay en Japón mueren cientos de mil hombres por amor al demonio y un poco por intereses mundanos. Por lo tanto, no es casualidad que la batalla en la que ahora nos encontramos sea contra el demonio, donde muriendo nos haremos vencedores con Cristo. Para Organtino, este momento es parte de algo más grande, una batalla universal contra el demonio. En este caso, al igual que en la iglesia primitiva, el martirio es la manera de glorificar el nombre de Cristo. En síntesis, este análisis nos permite reconsiderar el impacto psicológico que este momento tuvo para aquellos misioneros. Es comúnmente aceptado entre los investigadores que el edicto de expulsión no fue aplicado de manera rigurosa. No obstante, el golpe que la Iglesia recibió en Japón fue real. En efecto, los padres se vieron forzados a esconderse mientras varias iglesias erigidas por ellos eran destruidas y sus fieles perseguidos. La recurrente utilización de la figura del demonio evidencia tanto el desconsuelo de los padres como la sensación de que ahora eran ellos aquel diablo enemigo que el tirano buscaba erradicar. Muchas gracias.